Vamos a ver hoy cómo funciona el cambio. Una visión desde la neurociencia, pero de una manera muy facilita, que lo comprendamos todo. Cómo funciona el cambio. ¿Te habrás dado cuenta que cuesta mucho trabajo hacer cambios en nuestra vida? Aunque sea pequeñito, nos cuesta mucho trabajo. Y además esperamos a que estemos hartos de sufrir, o que tengamos una enfermedad, o que nos dejen, o que nos despidan del trabajo, o que tengamos pérdidas. Hay otra manera de cambiar, no desde el sufrimiento. Podemos hacer un cambio desde una zona de inspiración, de alegría. Esa es la idea. No esperar hasta estar saturado de sufrimiento para hacer un cambio, sino hacer el cambio desde un momento de alegría y de inspiración. Esa es la idea. Pues bien, vamos a ver cómo funciona el cambio. Mis pensamientos crean mi futuro. Eso es lo primero. La ciencia nos ha dicho que los pensamientos son energía y según son mis pensamientos, así es mi vida, así es mi realidad. Entonces, si nosotros tenemos 70.000 pensamientos al día, ¿y qué nos dice la ciencia? Que el 90% de mis pensamientos son los mismos que los del día anterior. Entonces, si mis pensamientos crean mi futuro y el 90% de mis pensamientos son los del día anterior, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay futuro, que mi pasado es mi futuro. Porque si tengo el 90% de los pensamientos son iguales, no hay futuro. El pasado siempre será nuestro futuro. Bien, y esto es, ¿por qué? Porque si tengo los mismos pensamientos, tendré las mismas elecciones me darán los mismos comportamientos, estos comportamientos tendremos las mismas experiencias, y si tenemos las mismas experiencias tendremos las mismas emociones. Y si tenemos las mismas emociones, esto nos llevará a tener los mismos pensamientos. Y estamos en este bucle. Todos estamos en este bucle. Mismos pensamientos, mismas elecciones, mismos comportamientos, mismas experiencias, mismas emociones me generan los mismos pensamientos y estoy en este bucle una y otra vez. Sentí mis mismos pensamientos, mismas emociones me dan los mismos pensamientos. Estoy en este bucle. Entonces siempre mi pasado será mi futuro. Nada cambiará. Nada cambiará. Si estoy dentro de este bucle, mismos pensamientos me da todo esto. Mismas emociones, y las mismas emociones me generan los mismos pensamientos. No hay cambio. Además, la ley de Hebb, ¿qué nos dice? La ley de Hebb nos dice que las células nerviosas que se disparan juntas se unen. Y si siempre estamos teniendo los mismos pensamientos, pues esos mismos pensamientos siempre tendrán las mismas emociones, por lo que hemos dicho antes. Y mis mismas emociones me generan los mismos pensamientos. Y estoy en este bucle, mi mente está encarcelada, todos tenemos la mente encarcelada, que es nuestra personalidad. A la edad de 30 o 35 años, como hemos tenido una serie, pues nuestras mentes están encarceladas. Y esa es nuestra personalidad. Bien. Y estamos en el bucle del hábito. Estamos en un bucle del hábito, que son programas de ordenador. Todo nuestro cerebro, a base de estos pensamientos y emociones, en este bucle nos crea unos programitas de ordenador. Cuando tenemos una señal, por ejemplo, yo voy a coger el coche ahora, cuando salga, pues entonces me activa esa señal, me activa una rutina y entra un programa, llegar a casa, ¿veis? Y todo igual. Todo nuestro cerebro está a base de un hábito de rutina, que nos dispara una señal, la rutina y tendremos una recompensa. Y este es nuestro hábito. En este bucle estamos todos. Bien, a la edad de 35 años, nuestra personalidad son programitas de ordenador. Todo nuestro cerebro y nuestra mente está encarcelado en una serie de programas de ordenador, que es nuestra personalidad ya construida. Bien, ¿qué hay más en nuestra mente? Nuestra mente, el símil del iceberg. Lo que se ve del iceberg es nuestra mente consciente. ¿Y esa qué parte es de nuestra mente? Un 5%. Aquí están nuestros deseos y aspiraciones, nuestro pensamiento positivo, la identidad, la creatividad. Aquí está, solamente. Pero ¿qué pasa? Que es solamente el 5%. Luego tenemos todo el cuerpo, toda la mente subconsciente y el inconsciente, que es el
el 95%. La mente subconsciente es el 95%. Y ahí están nuestros hábitos, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento habitual, nuestras creencias, en fin. Aquí está todo. Con la pega de que nuestra mente consciente trabaja a 40 bits por segundo, sin embargo nuestro subconsciente, el inconsciente, trabaja a 40 billones de bits por segundo. Además de ser el 95% es mente subconsciente, él trabaja 40 millones de bits por segundo. Fíjate tú, la velocidad de trabajo que tiene el subconsciente respecto al consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos pensar todo lo positivo que queramos, que es el 5% donde está nuestra mente consciente. Tú puedes pensar todo lo positivo, decirte 1000 veces cualquier cosa, cualquier frase en positivo, pero eso nunca pasará de la mente analítica, nunca pasará al inconsciente, se queda en el tallo cerebral, se queda aquí, no pasa. ¿Por qué? Porque es solamente el 5%. Yo puedo pensar en positivo todo lo que quiera, 24 horas al día, pero eso no me pasa para el subconsciente, porque el subconsciente es el 95%. Bien, el cuerpo, que es nuestro cuerpo, la mente subconsciente es nuestro cuerpo y está condicionado. ¿Veis? La mente es condicionada, donde están nuestros hábitos y está nuestro comportamiento. En la mente inconsciente y subconsciente. Bien, ¿por qué el cerebro al final se convierte? Porque cada emoción y cada experiencia se quedan grabadas en el cerebro, porque el cerebro está creado para sobrevivir. Entonces todas las experiencias se quedan grabadas en nuestro cerebro. El cerebro es un registro del pasado. ¿Para qué? Entonces mi pasado, como hemos dicho, siempre será mi futuro. Mi pasado siempre será mi futuro, porque el cerebro está programado, condicionado, con una serie de programitas. Entonces siempre el pasado será mi futuro, todos mis recuerdos. Bien, ¿qué pasa aquí? Estamos en el bucle de pensamientos-sentimientos. Cuando yo recuerdo una experiencia, cuando yo tengo una emoción desagradable, tomo una fotografía. Por ejemplo, si me deja mi ego, he tenido una discusión tal, pues yo esa emoción, ese sentimiento, tomo una fotografía y eso se queda grabado en el cerebro. Lo que piensa y todos esos pensamientos y sentimientos son los programistas, y lo que piensas y sientes se convierten en tu estado del ser. Todo, cuando yo me levanto por la mañana, soy una pantalla en blanco, pero cuando empiezan a venirme esas emociones y esos pensamientos, entro en ese bucle y ya vuelvo al pasado. Y entro directamente en el pasado. Con la cosa, la memoria, el 50% de lo que habla sobre tu pasado, además, no es verdad. Porque yo tuve una experiencia hace 10 años, pero ya mi cerebro no es el mismo, tuve una experiencia desagradable. No es el mismo hace 10 años que ahora. Lo que pasa es que mi emoción y mi sentimiento cuando recuerdo eso es muy grande. Entonces la tengo que adornar para hacerlo coincidir con lo que estoy sintiendo ahora, pues lo adorno con un 50%. ¿Veis? La mente es creativa. Yo al tener una emoción de un recuerdo pasado, aunque mi cerebro ya no es el mismo cuando pasó eso, pero yo al sentirme tan mal, tengo que adornarlo, poner cosas que no sucedieron para hacerlo igual a lo que estoy sintiendo. Para ese recuerdo, hacerlo igual a lo que estoy sintiendo. La mente es creativa. Entonces el 50% sobre lo que estoy diciendo de mi pasado no es verdad. ¿Y qué pasa además? Pues que cada vez que revivo ese sufrimiento del pasado, estoy sufriendo por cosas que nunca he vivido, porque lo he adornado yo. Eso, fíjate tú, estamos sufriendo por recuerdo del pasado cosas que no he vivido, sino que le he adornado yo. Mi cuerpo es mi mente inconsciente y está condicionado al pasado. Bien, pues entonces mi realidad, la realidad, el exterior, me dispara a mí, que es la señal que hemos visto antes del hábito. Mi realidad me dispara, mi realidad personal está creando mi personalidad, como hemos dicho. Son esos programitas que ya tenemos grabados. Cada señal me dispara y entro en una rutina, entro en un determinado programa. Es la realidad
exterior la que me dispara a mí. No soy yo, en consciente, el que creo mi personalidad, sino que es la realidad la que crea mi personalidad. Y mi estado de ánimo, por supuesto. Para cambiar, ¿qué es cambiar? Cambiar es ser más grande que tu cuerpo. Tendremos que trascender el cuerpo, superar el condicionamiento del pasado y vivir en el pasado, el condicionamiento de vivir en el pasado y superar los programas que ya tenemos que nos disparan, que vamos inconscientes, los programas del futuro y superar las condiciones del entorno. También tenemos que superar las condiciones del entorno e instalarme en el presente generoso. Aquí está el key, uno de los key de la cuestión fundamentales. Para hacer un cambio en mi vida, tengo que instalarme en el presente, desde el presente, ser consciente de mi aquí y ahora, desde el presente generoso. No vivir en el pasado familiar ni en el futuro previsible, sino instalarme en el presente generoso. Y para cambiar tengo que atravesar un río. Este es el río del cambio. Tengo que hacer cosas, hacer elecciones para hacer el primer pasito, para hacer un cambio. Tengo que hacer elecciones diferentes. Y al hacer elecciones diferentes, a tener pensamientos diferentes y hacer elecciones diferentes, ¿qué pasa? Que cuando estoy en el medio del río, en lo desconocido, me sentiré mal. Porque es una cosa a lo que no estoy acostumbrado. Entonces es normal que sepas cuando estés haciendo un cambio, cuando estés haciendo cosas, elecciones diferentes, que te vas a sentir mal. Pero es normal, porque tu cuerpo dirá, yo me quiero ir a lo conocido. ¿Veis? Entonces cuando estemos para cruzar el río del cambio, este es el antiguo yo y este es el nuevo yo. Para llegar al nuevo yo, tenemos que atravesar un río que es desconocido. Ahí no hay nada predecible. Y aquí está, el viejo yo está en la zona de confort, que se llama, estoy en mi zona de confort, en lo familiar, en lo predecible y en mi pasado. Para cruzar este río, para llegar al nuevo yo, tengo que sentirme, esto no, ya no me es familiar, no es predecible, y aquí está mi futuro. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Que me voy a sentir mal. Voy a sentirme mal, mi cuerpo se va a sentir mal. Tengo que contar con eso, porque estoy en el río del cambio, en lo desconocido, en una nueva elección. Y esto es lo desconocido, la puerta. Yo tengo dos puertas, hemos dicho. Una puerta a lo desconocido y otra puerta a lo conocido. Esta es mi elección, la tengo que hacer yo. Cuando yo me enfrento a lo desconocido, me van a venir ¿qué pensamientos? Me van a venir, nunca cambiarás, eso es una tontería. Cuando antes de atravesar esta puerta de lo desconocido, tengo que contar que me van a venir con estos pensamientos, me voy a sentir mal. Y me van a venir estos pensamientos, nunca cambiarás, te pareces mucho a tu madre, déjalo ya, es una tontería. Voy a contar con estos pensamientos. Y entonces, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Que no atravesamos el río, nos volvemos a lo conocido. Nos vamos a la puerta de lo conocido. Y debo de tener en cuenta, cuando me vengan estos pensamientos, una cosa muy importante, que tener un pensamiento no implica que sea verdad. Esto es un gran descubrimiento. Tener un pensamiento, esto que te viene, no significa que sea verdad. Eso es muy importante. Cuando llegamos a ese convencimiento, que todos los pensamientos no significan que eso sea verdad. ¿Veis? Bien, el antiguo yo, el nuevo yo. Para llegar a este nuevo yo, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Hay una muerte, tienen que las conexiones nerviosas de mi cerebro, tienen que morir algunas y hacer crecer otras. Para llegar al nuevo yo, tiene que haber una muerte de mis neuronas, neurológica, tiene que haber una muerte biológica, también debe de haber una muerte química y debe de haber una muerte genética. No tocar los mismos genes de la misma manera, porque estamos transformando, estamos creando a ese nuevo yo. Bien, y la mejor forma, ¿cuál es la mejor forma de predecir el futuro? La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo tú, no esperando. Si estás esperando, no estás creando.
La mejor forma de predecir tu futuro es créalo tú. No esperes a que suceda. El cerebro, y una de las pistas, la ciencia nos ha dicho que el cerebro nota la diferencia de lo que está pasando afuera de lo que está sucediendo dentro. Tenlo en cuenta esto. Nosotros, cuando cerramos los ojos y estamos visualizando, el cerebro nota la diferencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy preparando, cada vez que yo cierro mis ojos y me visualizo en ese futuro donde quiero yo ir, estoy preparando mi cerebro para el futuro. Cada vez que yo visualizo, porque el cerebro, según las últimas investigaciones científicas, no nota la diferencia de cuando yo estoy experimentando una experiencia y además tengo una emoción en esa visualización, eso adquiere una experiencia en mi cerebro y se queda tallado en mi cerebro. Bien, ¿cuál es el nuevo modelo? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el nuevo modelo? Es causar un efecto, que seamos nosotros la causa, no esperar. Si estamos esperando, no estamos creando. Entonces, el nuevo modelo, en el momento que empiezo a sentirme abundante, si yo quiero abundancia en mi vida, en el momento que yo empiezo a sentir la abundancia desde mi corazón, estoy generando ya riqueza. En el momento que yo cierro mis ojos y ya me veo digno de esa abundancia, estoy generando riqueza. Si estás esperando, no estás creando. Y eso es causar un efecto. Soy yo el que causo el efecto. Porque ya hemos dicho que hay que empezar, si tenemos los mismos pensamientos, tendremos todo igual, en este bucle estamos. ¿Cómo es el cambio? El cambio funciona teniendo nuevos pensamientos, tendremos nuevas elecciones me darán nuevas conductas, nuevas experiencias y nuevos sentimientos y emociones. Y estas nuevas emociones me generarán nuevos pensamientos. Y este es el bucle del cambio. Haces nuevas conexiones en tu cerebro, nuevos caminitos, señalas nuevos genes. ¿Y cómo se hace esto? Pues preguntándote. Vamos viendo los pasitos, cómo lo vamos haciendo. Cuando yo me digo, ¿es posible? Me pregunto, en mi visualización, en mi meditación, ¿es posible tener el trabajo de mis sueños? ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí se enciende, aquí el neocórtex, esta zona prefrontal del cerebro, se enciende, y aquí tenemos el director de orquesta. Aquí organiza, desde esta parte, ¿qué organiza? Une todas las experiencias y emociones. Es el director de orquesta. Desde aquí, cuando yo me pregunto, ¿es posible tener ese trabajo que yo sueño? El neocórtex se enciende, empieza a trabajar, ¿y qué hace? Une todas las experiencias y emociones en mi cerebro. Y me pone una intención. Es muy importante dos cosas. Primero, tener una intención muy clara. Ya estoy viendo la intención. Donde pongo una intención clara. ¿Qué hago en la meditación? En las meditaciones generalmente hacemos visualizaciones, experimento y siento. Se tiene que dar todas esas cosas. Al sentir la emoción, desde el corazón, el pensamiento se convierte en una experiencia en mi mente. Cada vez que yo en una de las meditaciones siento una emoción grande, eso se queda tallado en mi mente. Y le damos al cuerpo una muestra del nuevo futuro. Cada vez que yo siento esa emoción de esa abundancia, o de ese nuevo trabajo, o de esa nueva pareja, y lo siento desde el corazón, le estoy dando a todo mi cuerpo una probada de ese futuro. Es decir, mira, así será. Y ya lo estoy fabricando. Lo estoy creando. ¿Y qué hago? Primero tengo que escribir todos esos pensamientos, mis pensamientos de ese nuevo futuro que quiero crear, los escribo. ¿Por qué? Porque está trabajando. Primero, el pensamiento se traduce, como hemos dicho, en el neocórtex, y el neocórtex lo saca y cierra el bucle. Al tenerlo que escribir, me cierra el bucle. Es primero pensamiento, después aquí el neocórtex, que es el del director de orquesta, lo saca por mi conducta y lo escribo. Y cierra el bucle. Primero escribo mis nuevos pensamientos, después escribo qué experiencias tendré en ese nuevo futuro. ¿Y qué hago con un pensamiento durante el día? Tengo un pensamiento voluntario de ese futuro, lo dirijo a ese futuro voluntario, dirigido y sostenido. Lo sostengo, lo voy sosteniendo.
Pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Y siempre me recuerdo durante el día ese que quiero llegar a ser. Recuerdo ese que quiero llegar a ser. ¿Y qué pasa entonces? Que el universo me da ya me hace sentir que esto va para adelante. ¿Cómo? Aparecen sincronicidades. Van apareciendo sincronicidades en el universo y eso me quiere decir que voy bien en este cambio. Y aquí ya voy viendo ya en estas sincronicidades mi nuevo futuro. Lo veo en la realidad mía, exterior. ¿Veis? Pero para llegar a ese futuro tenemos que trascender los cuatro, que yo le llamo los cuatro jinetes del Apocalipsis. Para llegar, lo que nos impide llegar a nuestro futuro, lo que te impide a ti llegar a hacer ese cambio, son estos cuatro jinetes del Apocalipsis que tenemos que llegar a trascender. ¿Cuáles son? Son el ego, el cuerpo, el entorno y el tiempo. Mi ego, mi cuerpo, mi entorno y mi tiempo me impiden llegar a ese futuro, hacer el cambio en mi vida. ¿Cuál es mi ego? Mi ego es donde están todas mis creencias limitantes. Yo nunca tendré dinero, yo no sirvo para eso, no se me da bien esto. Todas esas creencias limitantes son nuestro ego. Y esto es el primer jinete del Apocalipsis que tenemos que llegar a trascender. Todas esas ideas que nos limitan. ¿Cuál más? El cuerpo. Me duele la cabeza, ahora no me voy a poner, me siento mal, bueno, es que he dormido mal esta noche, no estoy ahora para cambios. ¿Veis? Tengo que trascender todas esas emociones negativas de mi cuerpo, el segundo jinete. ¿Cuál es el tercer jinete? Mi entorno. No es que tengo que ver a esta persona, no es que tengo que hacer esta cosa, no es que tengo que ir allí, no es que... ¿Veis? Todas mis circunstancias también es otro jinete que me impiden llegar a mi futuro. ¿Cuál más? El tiempo. Ese famoso, no tengo tiempo, si aquí vamos como los locos, no tenemos tiempo para nada, no, ahora voy a tener tiempo, ahora voy a dedicar media hora para... No tenemos tiempo para nada. Este es el cuarto jinete del Apocalipsis que tenemos que superar para llegar a ese futuro que queremos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues empezamos a ser víctimas y nos reunimos con todos, empezamos a lamernos las heridas entre nosotros. Pero si esto no sirve, pues mira, nos aguantamos aquí como podamos y bueno, ya vendrá otra vida mejor. Nos hacemos adictos a esta victimación y nos juntamos con personas iguales de víctimas que nosotros. Bien, ¿cuál es el primer pasito del cambio? Cuando llego a la metacognición, cuando me digo, alto, ahora soy yo el que observa. No sabía que estaba sufriendo tanto, ahora soy yo la conciencia que observa. Cuando llego a este momento de metacognición quiere decir que soy yo el que observa, mi conciencia observa, el yo, que decimos en la psicología transpersonal, el yo que observa, el observador que observa, ahora soy yo el que observa su conducta, el que está observando sus pensamientos. Este es el primer pasito. Cuando llego a la metacognición, a decir, ahora soy yo la conciencia que observa mi comportamiento. Me daré cuenta que no sabía hasta qué punto estaba sufriendo, hasta qué punto mi vida era pobre. Este es el primer pasito, llegar aquí. Es la conciencia la que observa nuestros programas. ¿Te das cuenta que estos programitas, cómo estamos programados? Esa es la conciencia. Ese es el primer pasito del cambio, darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque donde pongo mi atención, pongo mi energía. Donde pongo mi atención, donde pongo mi foco, estoy poniendo mi energía. ¿Y cuál es el segundo pasito? Ahí en la página hay muchos. La técnica que yo utilizo, en la página mía, en el blog, tienes esta meditación cuántica creativa, que es una manera de crear nuestro futuro. Te la dejo en el blog. Solamente tienes que pinchar y ahí te explico cómo hacer la meditación cuántica creativa. Una vez que somos conscientes de lo que tenemos que superar, una vez que somos conscientes de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cuerpo y el cerebro para el cambio, y somos nosotros la conciencia que observa, pasamos al trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La meditación cuántica creativa, que la tienes en el blog.
explicada cómo funciona. Pues bien, pues espero que esto te sirva de ayuda para hacer los cambios que tú quieres en tu vida. Un saludo.